vamos a ver el tema de continuidad de funciones. Vamos a pensar la continuidad desde el punto de vista de que si la gráfica de la función no se interrumpe y podemos trazarla sin levantar el lápiz del papel, vamos a decir que la función es continua. Por ejemplo, tenemos una función cuadrática, ¿sí? Digo, bueno, la puedo trazar sin levantar el lápiz del papel. Entonces puedo pensar que la función es continua. Y el dominio de esta función, por tratarse de un polinomio, van a ser todos los reales, o sea, está definida para todos los valores de x. En este otro caso, si queremos trazar la función, ¿sí?, tenemos que levantar el lápiz del papel para su trazo. Entonces, en ese caso, ¿qué vamos a decir sobre la continuidad? Que la función es discontinua. ¿Dónde es discontinua? En este valor, ¿sí?, donde no está definida la función. ¿Dónde es discontinua? Entonces, en x igual a 1. Y el dominio de la función, ¿sí?, van a ser todos los reales menos el 1. ¿Por qué menos el 1? Porque como esta se trata de una función fraccionaria, ¿sí?, en una fracción tenemos que ver qué ocurre con el denominador. El valor para el o los valores para el cual el denominador se anula son valores que vamos a excluir del conjunto real, y entonces vamos a decir que el dominio de la función son los reales menos el 1. ¿Sí? Entonces, dominio de la función reales menos el 1. Y en este caso, la interrupción de la gráfica se produce en x igual a 1. Entonces, decimos que la función va a ser discontinua en ese valor. Ya vamos a ir adentrándonos en el tema y vamos a ver que no necesariamente una función va a ser discontinua para un valor que no pertenezca al dominio. Puede ocurrir otra situación. En este otro caso, tenemos también una función fraccionaria, no va a estar definida para aquel valor que anule el polinomio denominador. En este caso, la gráfica de esta función podemos trazarla en forma continua hasta el puntito rojo. Ahí tenemos que hacer un saltito y seguimos trazándola. Entonces, ¿qué vamos a decir respecto a la discontinuidad? Que es discontinua, porque no podemos trazar sin levantar el lápiz del papel la curva, en este caso la recta. ¿Dónde va a ser discontinua? En x igual a 2. Siempre hablamos de valores de x donde hay discontinuidad. ¿Qué es lo que está ocurriendo? El punto 2, 4, ese punto no pertenece a la gráfica de la función. Y no pertenece a la gráfica de la función, ¿por qué? Porque no está definida para el valor 2, entonces para el valor 2, ¿sí?, no voy a obtener un valor de imagen, o sea, no puedo obtener el 4, porque no puedo poner acá 2 y obtener un 4. Otro ejemplo, acá tenemos una función definida por partes. Cuando definimos una función de partes, por partes quiere decir que para distintos valores del dominio, o de x, ¿sí?, tenemos distintas funciones con las que se representan esos trozos o esas partes. En este caso, los x menores que 0 están representados por la función lineal x más 1. Los x entre 0 y 2, tomando el 0 y tomando el 2, están representados por esta función cuadrática x cuadrado más 1. Y los x mayores que 2 están representados por esta expresión lineal x sobre 2 más 4. La gráfica de la función es esta. Y si nosotros trazamos, ¿sí?, vamos dibujando los distintos tramos, podemos hacerlo sin levantar el lápiz del papel. Acá nos fijamos qué cosa, que en los cambios, ¿sí?, ahí es donde podríamos sospechar o tener problemas. ¿Qué ocurre? Tengo acá, en el 0 no está tomado y aquí sí está tomado. Acá está tomado el 2, pero acá no está tomado el 2. O sea que los puntos de cambio para 0 sí tenemos el valor definido, y para 2 también tenemos el valor de la función definido. Entonces, dijimos que podemos trazar sin levantar el lápiz del papel, entonces decimos que la función es continua. ¿Dónde es continua? En el conjunto real.
Y el dominio de la función, según esto que dijimos recién, son todos los reales. Miramos acá y decimos, bueno, el dominio de la función son todos los reales. Si nos da alguna duda, ¿qué hacemos? Trazamos una recta real y vamos representando los sucesivos intervalos, los x menores que 0, entre 0 y 2, los mayores que 2, y donde están los quiebres, los puntitos esos también considerados. Profe, Y decime. una duda. Para ir resolviendo esto tendría que sacarse el dominio, entonces. En realidad, siempre vamos a determinar el dominio, pero vamos a ver que pasan distintas cosas más allá del dominio. Pero el dominio de la función siempre es importante saberlo, porque en este caso, el dominio de la función son todos los reales y la función es continua en todos los reales. Pero va a poder ocurrir que el dominio de la función sea en todos los reales, pero que la función no sea continua en todos los reales, ¿sí? Entonces hay que ir viendo qué es lo que ocurre entre una cosa y otra. Pero más allá de eso, siempre que encaramos un análisis de una función, lo que vamos a determinar el dominio, ¿sí? Tenemos acá otra función definida por partes. Vemos que para los x menores que 0, la función va a estar representada por x más 1. Y para los x mayores que 0, va a estar representada por x cuadrado más 2. Si miramos la gráfica y queremos trazar la función, vemos que tenemos que levantar el lápiz de la hoja, ¿sí? Y acá, en la definición, vemos que el dominio corresponde a los reales menos el 0, porque el 0 en ningún lugar tiene puesto el igual, ¿sí? Acá no dice menor o igual o mayor o igual, como para decir está tomado. Pero de todos modos, ¿qué ocurre? La función es discontinua, la tengo que trazar levantando el lápiz del papel. La función se interrumpe ¿dónde? En x igual a 0. Y el dominio de la función, dijimos, van a ser los reales menos el 0. Fijémonos qué pasa si tomamos el 0 en alguno de los... Si tomamos el 0 en alguno de los extremos, veamos el ejemplo siguiente. La función está definida en 0, o sea, para cuando x es igual a 0, tengo un valor de y, es 2, pero aún así, ¿qué pasa? La función es discontinua. Hay una interrupción, ¿sí?, de la gráfica donde en x igual a 0. Bueno, entonces, esa es una idea básica en la cual nos apoyamos para, si vemos gráficamente una función, para darnos cuenta si es continua o discontinua, si levantamos o no el lápiz del papel para trazar. Pero además tenemos la definición de continuidad, ¿sí?, y se basa en la definición del límite finito. Tiene unas pequeñas variantes, veamos cómo es. Vamos a decir que una función es continua en x igual a a, si solo si para todo epsilon positivo, existe un delta también positivo, de manera que la diferencia en valor absoluto entre la función y la función valuada en el punto A puede hacerse tan pequeña como se quiera, tomando valores de x suficientemente próximos a. Pero ahora, ¿sí?, ¿qué diferencia hay respecto de lo que decíamos en la definición del límite finito? Nosotros decíamos que nos acercábamos a A por derecha y por izquierda y que teníamos acá un valor del límite. Ahora ese valor del límite, ¿con qué tiene que coincidir? Con el valor de la función en el punto. Y para que esto sea posible, ¿qué ocurre? En el entorno que estamos tomando acá, no estamos tomando un entorno reducido, o sea, un entorno sin el punto A. El entorno que tomamos es un entorno simétrico, porque ahora A está en el entorno, lo estoy considerando. ¿Por qué? Porque la definición de continuidad me dice que el valor del límite tiene que ser igual al valor de la función en el punto. En símbolos es esto que está puesto acá. El límite para cuando x tiende a de la función tiene que ser igual al valor de la función en el punto. ¿Sí? Si este límite existe,
¿sí? El valor del límite es igual al valor de la función en el punto. Como en el caso del límite finito, tanto delta como epsilon, ¿sí? Que son los radios de los entornos, epsilon del entorno sobre i y delta del entorno sobre x, son positivos y pequeños, y a y l son números finitos. La definición de continuidad entonces es esta: si el límite para cuando x tiende a de la función nos da el valor de la función del punto, quiere decir que la función es continua y el límite de la función existe en dicho punto y es igual al valor de la función en el punto. Además, una propiedad de las funciones continuas dice que el límite para cuando x tiende a de f de x es igual a f del límite para cuando x tiende a de x. ¿Cómo se lee este? El límite de la función es igual a la función del límite. Y esto ya lo habíamos visto cuando dijimos el límite del logaritmo es igual al logaritmo del límite. Lo único que esta propiedad es generalizada ¿para qué? Para las funciones continuas. En este caso lo decimos continuas ¿dónde? En este punto, porque analizamos continuidad en un punto. Entonces, a partir de la definición de función continua se desprenden tres condiciones. Una, que exista el valor de la función en el punto. Segunda condición, que exista el límite para cuando x tiende a de la función. ¿Eso qué quiere decir? Que los límites laterales son iguales e iguales a un número finito, en este caso L. Y además, tercer condición, se cumple la condición de continuidad. ¿Qué quiere decir? Que el numerito este del límite, que es lo que está acá, es igual al valor de la función en el punto, que es lo que está acá. Esos números deben coincidir. Si todo eso se cumple, la función es continua. Si alguna no se cumple, diremos que la función es discontinua. Bueno. Y si una función tiene una expresión analítica que carece de sentido analítico preciso en x igual a a, eso que vimos como que se veían como indeterminaciones del límite, ¿sí? Pero está bien definido el límite de la función para x igual a a, entonces se considera a este límite como el verdadero valor de la función en a. Y ya vamos a ver qué queremos decir con esto. ¿Cómo vamos a clasificar las discontinuidades? Las vamos a clasificar en evitable y esencial o no evitable. Y eso según se cumple o no se cumple la condición 2, o sea, la de existencia del límite. Cuando decimos existencia del límite, hablamos de límite finito. Entonces, si se cumple 2, vamos a decir que la discontinuidad es evitable. Si no se cumple 2, la discontinuidad va a ser esencial. La discontinuidad esencial la podemos clasificar como de primera especie o segunda especie. La de primera especie, lo que va a ocurrir es que los límites laterales son distintos y o son infinitos. Pueden combinarse con infinito. Por ejemplo, el límite izquierdo puede ser -3 y el límite derecho 2. Entonces los límites laterales son distintos. O podría darnos uno 3 y el otro infinito, o el de izquierdo menos infinito y el otro más infinito. O sea, todas las combinaciones que se les ocurran entre límites laterales con números y más menos infinitos. Y el de segunda especie, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir en esta clasificación? Uno o ambos límites laterales no existen, o sea, no se pueden calcular. En las discontinuidades esenciales de primera especie, lo que puede ocurrir, según cómo son estos límites, que la discontinuidad sea de salto finito, infinito o asintótica. Y para aclarar cada caso, ¿sí? Vamos a ver ejemplos. En esta función, vamos a decir que el dominio son todos los reales menos el 3. ¿Por qué?
porque cuando x asuma el valor 3, el denominador se anula. Entonces lo tenemos que excluir del conjunto real. Vamos a analizar las tres condiciones de continuidad. Tenemos que ver si existe el valor de la función en el punto. Como 3 no pertenece al dominio de la función, no existe el valor de la función en el punto. O sea, no obtengo un valor de la función o un valor de y. La condición 2, hay que ver si existe límite. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular. Cuando nosotros tomamos límite, en ese caso, nos da una indeterminación del tipo de cociente de infinitésimos o 0 sobre 0, porque nos quedan 9 menos 9 y 3 menos 3. Entonces, para levantar ese tipo de indeterminación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando tenemos un cociente de polinomios y la indeterminación es un cociente de ceros, lo que hacemos es factorear, de modo de encontrar el factor que nos está produciendo la indeterminación, ¿sí? Una vez que lo encontramos, acá en este caso podemos simplificar y nos queda x más 3. Entonces ahí podemos tomar límite. Cuando tomamos límite, ¿sí? 3 más 3 nos da 6, y entonces 6 será el verdadero valor. Bueno, y entonces tenemos que 6 no es igual a esto, ¿sí? O sea que la propiedad, la condición 3 no se cumple. Miremos la gráfica. Si nosotros venimos trazando esta recta, que representa esta función, acá tenemos que dar un saltito porque ese puntito 3, 6 no pertenece a la gráfica de la función. Y luego podríamos seguir graficando. Como naturalmente la gráfica debería pasar por ese punto, decimos que este valor del límite es el verdadero valor que debería tener la función. En este caso, concluimos, como se cumple la condición 2, concluimos que la función tiene una discontinuidad evitable donde en x igual a 3. Nosotros habitualmente vamos a partir de una función, de la ecuación de una función, y vamos a determinar el dominio a partir de ella. Cuando determinamos el dominio, vamos a pensar qué cosa, que un lugar interesante donde ver si la función es discontinua va a ser aquí, en x igual a 3. ¿Sí? Entonces analizaríamos en x igual a 3. Veamos por qué decimos que la discontinuidad se puede evitar, o sea, por qué el nombre de esta clasificación. Nosotros recién vimos que el límite, ¿sí?, para la función, para cuando x tiende a 3, nos da 6. Entonces, nosotros podríamos que redefinir, dijimos que este es el verdadero valor que tiene que asumir la función. Entonces podemos redefinir la función y decir lo siguiente. Que si x es distinto de 3, que era lo que teníamos hasta ahora, la función es esta. Pero si x es igual a 3, la función asume el valor 6. Le asignamos un número, ¿sí? Entonces, ¿qué le estamos asignando? El valor de ordenada que debería tener, ¿sí?, para x igual a 3. Entonces, ¿qué hicimos acá? Redefinimos la función. Y si la redefinimos, pensamos qué cosa, que podríamos evitar la discontinuidad. ¿Sí? Esto es solamente, entonces nos queda que completa la recta y podemos trazarla sin levantar el lápiz del papel. Esta idea, ¿sí?, de la redefinición es solamente para que vean por qué decimos o se clasifica la discontinuidad como evitable. Tiene que ver con esto, como que la podríamos evitar. Nosotros en principio lo que vamos a hacer es analizar discontinuidades. No vamos a intentar evitarlas, simplemente analizarlas y clasificarlas. Pero ahí les estoy contando el porqué del nombre de evitable. Veamos otro ejemplo. Si tuviéramos esta función, que es la misma de antes, la tenemos para los x distintos de 3,
tiene este comportamiento. Pero si x es igual a 3, asume el valor 1 la función. Entonces, si vamos analizando las condiciones, decimos, ¿existe f de 3? Sí, porque cuando x vale 3, la función vale 1. ¿Existe límite? Sí, habíamos visto que los límites laterales eran iguales a 6, entonces existe límite. Pero no se cumple ¿qué cosa? Que el valor del límite sea igual al valor de la función en el punto. Entonces, ¿qué decimos? Que la función es discontinua. ¿Dónde es discontinua? En x igual a 3. Ahora, como estoy viendo que se cumple la condición 2, digo, bueno, la discontinuidad es evitable. Y si es evitable, en este caso, ¿cómo debería redefinir para evitarla? ¿Sí? La gráfica de esta función corresponde a esa recta, punto, y esta recta. ¿Cómo la podría evitar? Redefiniendo ¿qué? Que en vez de 1, valga ¿cuánto? 6, cuando x es igual a 3. Entonces, de la misma forma que hicimos antes, redefiniríamos, ¿sí?, la función diciendo que cuando x sea igual a 3, el valor de la función sea 6. Entonces, nos quedaría de esa forma. Y no tendríamos ya este otro punto. Vamos a tachar, ¿sí? No tendríamos ese punto. Bueno, les vuelvo a decir, como les dije antes, acá lo importante es entender que es discontinua la función y cómo nos damos cuenta de qué tipo de discontinuidad se trata. La idea no es redefinirla, sino ver por qué el nombre de evitar. Vamos entonces al caso de discontinuidad esencial o no evitable, primera especie con salto finito. Tenemos esta función, la función signo. Como se trata de una función fraccionaria, vemos los valores de x para los cuales se anula el denominador, y en este caso es 0. Entonces el dominio de la función van a ser todos los reales menos el 0. Vamos a analizar las condiciones de continuidad, ¿sí? Si analizamos la condición 2, hacemos lo siguiente. Decimos límite para cuando x tiende a 0 por derecha del valor absoluto de x sobre x. El valor absoluto, cuando x es mayor o igual que 0, nos devuelve x. Entonces ponemos x acá, y x sobre x nos queda igual a 1. Entonces el límite para cuando x tiende a 0 por derecha es igual a 1. Cuando tomo límite por izquierda, el valor absoluto de x, dice si el x es menor que 0, me devuelve lo opuesto de lo que está acá dentro en las líneas de valor absoluto. Entonces nos queda menos x sobre x igual a menos 1. Veamos cómo sería tomando los límites laterales. Nosotros nos acercamos a 0 por derecha, eso quiere decir que lo hago por valores mayores que 0. Por ejemplo, el 0, infinito ceros 1. Me acerco por derecha, ¿sí? 0, 0, infinito ceros 1. Entonces, si tomo este valor y para tomar límite lo reemplazo acá, vamos a concluir que al tomar, bueno, lo que pasa de acá justo se simplifican, bueno, nos da el valor de 1. Bueno, entonces, los límites laterales, ¿qué pasa? Son finitos, ¿sí? Acá tengo límite lateral derecho 1, límite lateral izquierdo menos 1, pero que son distintos. Entonces, por eso vamos a estar en esta clasificación de primera especie con salto finito. Entonces, cuando decimos que el salto es finito, en este caso, ¿qué hacemos para determinar cuál es el salto? Límite lateral derecho menos límite lateral izquierdo. Entonces, ¿qué hacemos? 1 menos menos 1. Eso nos da 2, que es el salto que hay en la discontinuidad. Y ahí tenemos el cálculo.
Veamos otro ejemplo. Tenemos una función exponencial donde el exponente es una expresión fraccionaria. Entonces tenemos que ver valores para los cuales se anula el denominador. Como el denominador se anula para 0, el dominio de esta función van a ser los reales menos el 0. Analizamos la condición de continuidad 2. ¿Dónde sospechamos que puede haber una discontinuidad o un problema? En 0, ¿sí? Entonces vamos a tomar límite para cuando x tiende a 0 por derecha de e a la 1 sobre x. Y eso nos va a dar más infinito. Y el límite para cuando x tiende a 0 por izquierda de e a la 1 sobre x nos da 0. Enseguida analizamos con cuidado los límites. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos un límite lateral finito y otro infinito, ¿sí? Nos acercamos a 0 por derecha, la función tiende a más infinito. Nos acercamos a 0 por izquierda, la función tiende a 0. Entonces, cuando vemos esta situación, ¿cómo es que clasificamos? Como una discontinuidad esencial o no evitable de primera especie, con salto como infinito. Porque si hacemos infinito menos 0, nos quedará ¿qué cosa? Infinito como salto. Veamos cómo es el tema del análisis de cada uno de estos límites. Tenemos límite para cuando x tiende a 0 por derecha de la función e a la 1 sobre x igual. Si me acerco por derecha a 0, lo hago por valores mayores que 0, por ejemplo 0, infinito ceros 1. ¿Sí? Entonces, si digo e a la 1, estoy tomando límite, ¿no? Sobre 0, infinito ceros 1, ¿sí? Esto que está acá, 1 sobre este 0, tiende a infinito, entonces nos queda e al infinito. Y e al infinito será igual a infinito. En cambio, cuando analizo el límite por izquierda, digo límite para cuando x tiende a 0 por izquierda de la función. Entonces, cuando tomo límite, ¿sí? Cuando me acerco acá por izquierda, lo hago por valores menores. Por ejemplo, menos 0,0, infinito ceros, 1. Entonces, cuando tomo límite por izquierda, digo que esto es e a la 1 sobre menos 0, muchos ceros, 1. Entonces, esto va a ser igual a e a la que 1 sobre 0 tiende a infinito, pero como acá tengo un menos, ¿sí? Rescato ese menos, entonces ¿qué me queda? Menos infinito. Y si tengo un exponente negativo, esto es lo mismo que 1 sobre e a la infinito. E a la infinito, ¿cuánto es? Infinito. Y 1 sobre un número extremadamente grande, ¿a dónde tiende? A 0. Díganme si les quedó claro cómo es todo ese análisis de la tendencia. Sí, profe. No, sí entendí. Buenísimo. Ya, yo no me di cuenta cuando estuve revisando el Power de que no les podía escribir en el pizarrón, porque si escribo en el pizarrón, o no se ve o se escucha doble. Si se ve, no se escucha, y si se escucha, no se ve. Así que les voy a armar un pequeño video explicando esto para que quede mejor, que esto queda como difícil de entender. Profe, ¿usted grababa las clases o no? ¿Sí? Las grabo. La ¿Y van a a dónde las tener sube? y la subo a un canal de YouTube que les paso el enlace ahí en el documento ese que les dejo todos los lunes. Ah, Ahí en toma. este documento Gracias. tienen toda la explicación de todo. ¿Sí? Todos los enlaces, todo lo que Sí, hacemos, sí. todo lo que tenemos de siempre, se lo sigo dejando. Toma, gracias. Bueno, entonces, finalmente habíamos concluido entonces que se trata de una función que tiene una discontinuidad de tipo esencial
de primera especie con salto infinito. Vamos a analizar otra función que dentro de la clasificación de primera especie nos faltaba la asintótica. Esta función ustedes la conocen, aunque sea del ingreso, que es una función que está representada por el cociente de dos polinomios. Vemos que el polinomio denominador se anula para el valor 2, entonces lo excluimos del conjunto real, y entonces el dominio de esta función van a ser los reales menos el 2. Vamos a analizar la condición 2, o sea, los límites laterales, para ver qué es lo que ocurre cuando se trata de una discontinuidad esencial de primera especie asintótica. Nosotros tomamos límite para cuando x tiende a 2 por derecha. Entonces, si nos acercamos por derecha, si nos acercamos a 2 por derecha, lo hacemos por valores mayores. Por ejemplo, 2, infinitos ceros, 1. Si nosotros tomamos límite para cuando x tiende a 2 por derecha, entonces vamos a poner x más 1 sobre x menos 2, y al tomar límite decimos 2, los infinitos ceros 1 más 1 sobre, y acá vamos a poner ese valor, 2, infinitos ceros 1 menos 2. Entonces cuando tomamos límite, en el numerador, ¿qué nos queda? Una suma que nos da 3. Y en el denominador tenemos este. Entonces tenemos 2, infinitos ceros 1 menos 2. Entonces esto nos da ¿qué cosa? 0, infinitos ceros 1. Entonces 3 dividido un número que tiende a 0, ¿dónde tiende? A infinito. Pero como tanto el numerador como el denominador son positivos, ¿tiende a dónde? A más infinito. En el caso del límite para cuando x tiende a 2 por izquierda, lo hacemos por valores menores que 2. O sea, por ejemplo, 1,9 infinitos 9. Entonces, tomamos límite y ponemos 1,9 infinitos 9 más 1 sobre 1,9 infinitos 9 menos 2. Entonces, cuando hacemos estas cuentas, ¿qué nos va a quedar? Que esto es igual a 3 dividido 1, infinitos 9 menos 2, nos queda un número negativo, menos 0, infinitos ceros 1. Entonces, más sobre menos nos queda menos, y 3 dividido un número que tiende a 0, ¿qué nos queda? Menos infinito. ¿Sí? Entonces, si miramos límite para cuando x tiende a 2 por derecha de la función tiende a más infinito. Límite para cuando x tiende a 2 por izquierda de la función ¿a dónde tiende? A menos infinito. Vamos a decir que tenemos una discontinuidad de tipo esencial de primera especie asintótica, en x igual a 2. Y aparte de las discontinuidades de primera especie, tenemos de segunda especie, ¿sí? Que también íbamos por el lado de esencial o no evitable. Ejemplo, tenemos esta función, ¿sí? Sabemos que las raíces de índice par están definidas para valores positivos, eventualmente para el 0. Entonces, el dominio de esta función va a estar dado por la unión de estos dos intervalos. Veamos qué pasa con la condición 2. Si nosotros decimos, tomamos límite para cuando x tiende a 1, valores de análisis, menos 1 y 1, esos son los dos valores finitos interesantes para analizar. Cuando analizamos 1, decimos, límite para cuando x tiende a 1 por derecha. Entonces, a 1 por derecha, ¿qué son? Valores mayores. Por ejemplo, 1, infinitos ceros 1. O hagamos 1,1 para simplificarlo.
1,1 elevado al cuadrado me da un número un poquito más grande que 1. Menos 1 me dará 0,0 y algo. Y entonces la raíz cuadrada de ese número que tiende a 0 será 0. Ahora, si tomo ese límite, pero para cuando x tiende a 1 por izquierda, ¿qué es lo que va a ocurrir? Digo, en vez de un valor mayor que 1, voy a tomar uno un poquito más chico. Entonces, 0,9, por ejemplo. 0,9 al cuadrado me va a dar un valor que es menor que 1 también. Y ese valor menos 1, ¿qué me va a dar? Un valor negativo. Y la raíz cuadrada de un número negativo, ¿qué pasa? No pertenece al conjunto real. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no existe el límite. Entonces, en este caso, uno de los límites laterales no existe. Entonces, en ese caso se clasifica como una discontinuidad esencial de segunda especie. Ahora analizamos el 1, pero en menos 1 va a ocurrir algo similar. Va a existir el límite para cuando x tiende a menos 1 por izquierda, ¿sí? Y no va a existir el límite para cuando x tiende a menos 1 por derecha. Bueno, me acerco a 1 por derecha, ¿sí? El límite me da 0, pero no me puedo acercar por izquierda. Ven que acá no hay valores para los cuales la función esté definida. Por eso es lo que me está dando acá que no existe, ¿sí? Lo que está en el gráfico se condice con ¿qué? Con el análisis. Y lo mismo ocurre acá. Me acerco a menos 1 por izquierda, entonces el valor del límite ahí me da 0. Pero si me quiero acercar por derecha, por acá no hay valores de la función por los cuales acercarme. ¿Y qué me da? Que no existe. Entonces, la función será discontinua esencial de segunda especie en esos dos puntos, en x igual a menos 1 y en x igual a menos 2. Y otra situación que se puede dar es que ambos límites laterales no existan, como es en este caso de la función seno de 1 sobre x. ¿Qué pasa acá? El dominio de la función van a ser los reales menos el 0. ¿Por qué? Porque el argumento del seno es fraccionario y entonces no estará definido para los valores que se anula el denominador. Entonces, el denominador se anula en 0, entonces el dominio de esta función serán los reales menos el 0. Ahora, si tomamos límite para cuando x tiende a 0 por derecha, por ejemplo 0,1, para hacerlo sencillo, pero ya saben que es un entorno reducido del punto, pueden ser valores muy pegados a 0. Digo, 1 dividido ese valor que tiende a 0, ¿qué me da? Infinito. Y el seno de infinito ya habíamos visto que no existe. ¿Por qué? Porque el seno, ¿sí? Cuando x tiende a infinito, ¿qué pasa? Oscila permanentemente entre menos 1 y 1. Por eso no existe, no va a un lugar concreto. Lo mismo pasa para la tendencia a x a 0 por izquierda, ¿sí? Si tendemos a 0 por izquierda, ¿qué nos queda? Seno de menos infinito. Y vamos para el menos infinito, ¿y qué pasa con la función seno? Sigue oscilando, ¿sí? Entonces, el límite izquierdo tampoco existe. Y la función tiene ese aspecto, ¿sí? Esto, si ustedes lo van ampliando en el graficador, ven que siempre se sigue oscilando. Sube y baja permanentemente, por más que ustedes se acerquen y se acerquen, ¿sí? Para cada vez valores más pequeños, ¿sí? Sigue oscilando. Si ustedes se fijan acá tomé menos 0,5 y 0,5. O sea, estoy tomando valores chiquitos. Y pasa eso con la curva. Entonces, esta es una función que presenta una discontinuidad esencial de segunda especie en x igual a 0. Bueno, antes de ver el álgebra de... ¿Por qué, Sí. por qué sería discontinua? Es discontinua porque no se cumple la condición 2, ¿sí? Ya cuando no se cumple la condición 2 de continuidad, porque los límites laterales no existen, decimos que la función es
discontinua. Y acá en la gráfica no se puede llegar a apreciar porque oscila de un modo que cuanto más cerca está de cero, ves que como que se hace más, está todo más juntita esta oscilación, no se puede apreciar en el gráfico, pero analíticamente, ¿sí? Decimos no se cumple la condición 2 de continuidad, entonces decimos que es discontinua. ¿Y dónde? En ese valor de tendencia que hemos analizado. Voy a recapitular un poco. Entonces, vimos así conceptualmente la idea de que una función es continua cuando la gráfica la podemos trazar sin levantar el lápiz del papel. Es decir, la gráfica de la función no se interrumpe. Además dijimos cómo es la definición de función continua y la comparamos respecto de la definición de existencia de límite finito, ¿sí? Y vimos que el entorno que consideramos acá para los valores de x, ¿sí? No es reducido, sino que es un entorno simétrico, porque existe la necesidad, a partir de la definición de función continua, de contar con qué cosa, con el valor de la función en el punto. Y además vimos que la condición de continuidad es esta, que dice que el límite para cuando x tiende a de la función sea igual al valor de la función en el punto. Y eso nos llevaba a una propiedad de los límites, una propiedad de funciones continuas, donde el límite de la función es igual a la función del límite, y habíamos comentado que se aplicaba en logaritmo como parte de las propiedades de los límites, pero es una propiedad de las funciones continuas. Vimos las condiciones de continuidad que se desprenden de la definición, ¿sí? De función continua, que es esta, ¿sí? Las condiciones son que exista el valor de la función en el punto, que exista el límite, eso quiere decir límites laterales iguales a un número finito, o sea, un número finito es único, porque tienen que ser iguales, y esta condición que cubre, ¿sí? Las dos cosas anteriores, que el valor del límite sea igual al valor de la función en el punto. Si alguna de esas condiciones no se cumple, dijimos que la función iba a ser discontinua y clasificamos las discontinuidades según cómo es el tema del límite, cómo es el valor del límite, la condición 2, si se cumple o no se cumple. Si se cumple, ¿sí? La condición 2, existe límites laterales iguales e iguales a un número finito, dijimos que la íbamos a clasificar como evitable. Y si no se cumple esa condición, puede ser una discontinuidad de primera especie o de segunda especie. Y dentro de las de primera especie tenemos las de salto finito, infinito o asintótica. Y vimos gráficas, ¿sí? Y las funciones en forma algebraica asociadas a cada una de esas gráficas, y explicamos por qué el nombre de evitable, ¿sí? Hasta ahí, toda una recapitulación de lo que vimos respecto a continuidad y discontinuidad de funciones. Entonces vamos al álgebra de funciones continuas. ¿Qué vamos a decir? Álgebra se refiere a que las operaciones de suma, resta, multiplicación y división, y cuando hablemos de la división con denominador distinto de 0, ¿sí? Si sumamos, restamos, multiplicamos o dividimos, ¿sí? Un número definito de funciones continuas, el resultado va a ser una función continua. Entonces, por ejemplo, tenemos dos funciones de la misma variable continuas en el punto A. Entonces, si las sumamos, la suma de esas dos funciones, que es otra función, va a ser continua en el punto A. Si las restamos, que es otra función, va a ser continua en el punto A. Lo mismo si las multiplicamos,
va a ser continua en el punto A, y lo mismo si las dividimos. Lo único que hay que decir o aclarar siempre que cuando la función del divisor, ¿qué tiene que ocurrir? Ser distinta de 0, porque si no, no va a ser continua en el punto A. Vamos a ver unos ejemplos. Tengo acá suma de dos funciones continuas. La función verde es 1,5x, ¿sí? Está recta. Y la función rosa es la raíz cuadrada de x, esta que está acá. Entonces, cuando digo, por ejemplo, estoy analizando acá en el punto x igual a 4. La raíz cuadrada, ¿sí?, es continua en el punto x igual a 4, y 3 medios x también es continua en ese punto. Ahora, si la función que tenemos es la función suma, que será la función esta azul, ¿sí?, en ese punto, ¿qué ocurre? La ordenada corresponde a 2 más 6, 8. ¿Sí? Y esta función también será continua en el punto x igual a 4. ¿Sí? Tengo un valor de y y no se produce ningún tipo de salto. Ustedes miran las funciones, las dos funciones propuestas, tanto como la recta como la raíz cuadrada, son continuas, ¿sí?, en 0 más infinito. Veamos otro ejemplo. La resta. Tenemos la recta en verde, la raíz cuadrada de x en rosa. Si restamos las dos funciones, en este caso restamos 3 medios de x menos la raíz cuadrada de x. O sea, la función ahora la analizamos en el punto 2. Cada una de estas funciones es continua en el punto 2. Y si hacemos la diferencia que es 3, que es el valor de ordenada para x igual a 2 para la recta, menos 1,41, ¿sí?, que es el valor de ordenada de la raíz cuadrada de x. Si hacemos 3 menos 1,41, nos da ¿qué cosa? El valor 1,59. Entonces, para 2, 1,59, la función también es continua, ¿sí? La función azul es continua en ese punto, ¿sí? Entonces, restamos dos funciones continuas en este punto, x igual a 2, y obtuvimos una función continua en ese punto también. La función diferencia, ¿no? En el caso de la multiplicación, ¿sí?, si multiplicamos esta función raíz cuadrada, que es la rosa, por la función lineal, que ahora estamos analizando en el punto 3, ambas continuas en el punto 3, vamos a ver que 1,79, valor de ordenada de la función rosa, por 4,5, valor de ordenada de la función verde, nos da ¿qué cosa? Valor de ordenada 7,79 para la función producto, ¿sí?, que también es continua para x igual a 3. Y en el caso de la división, el análisis es similar. Vamos a tener que tenemos la función lineal dividido la raíz. Entonces, esta dividido la raíz, que es la rosa. Entonces, si hacemos 7,14 dividido 2,18, nos dará 3,27 de valor de ordenada. Entonces, para x igual, bueno, a 4 y pico, tendremos que... A ver si... Acá. Hacemos en 5, así hacemos un valor redondo y puedo hablar de ese valor, ¿sí? Entonces, para x igual a 5, las dos funciones, tanto la lineal como la raíz cuadrada de x, son continuas, y obtenemos una función cociente que también es continua. ¿Cuándo es el único caso en el cociente hay que tener cuidado? Acá estamos haciendo la lineal dividido la raíz cuadrada de x. Entonces, cuando la raíz cuadrada de x vale 0, cuando x es igual a 0. Entonces, en este lugar, ¿sí?, en 0
no la podemos analizar, ¿sí? Porque no es el caso analizable porque la división por 0 no está permitida. Pero para todos los demás valores reales, ¿sí? Que ambas funciones están definidas, los reales positivos, serán continuas en todos los puntos. Bien. Entonces, esto respecto a álgebra de funciones continuas, ya vimos cada uno de los ejemplos en GeoGebra. Y vamos a pasar entonces a ver unos teoremas de continuidad, que se trata de la continuidad en un intervalo, el de Bolzano, Weierstrass y el del valor intermedio. Son unos teoremas cortitos. Nos quedan 8 minutos. Si se corta, volvemos a conectarnos, porque me falta darle una parte de esto y otras cosas más. Bien. Profe, ¿hasta qué hora tenemos? Y nuestro horario sería hasta 11:15. ¿Sí? Empezamos menos cuarto, sí, 11:15. Pero esto se va a cortar un rato antes, porque nos quedan 8 minutos. ¿Tienen otra video ahora? Profe, la videollamada de la profe práctico es recién el miércoles, ¿no? Sí, el No miércoles. es. Ah, El bien, bien. miércoles creo que 10:10 puso para que tener un ratito más y que no les quede tan cerca de la video que tienen después. Ah, bien, bien. Y ahora cuando termino con ustedes les paso el enlace, porque por las dudas no quise pasarlo ahora, pero entiendo que ya se acostumbraron y saben que todos los lunes a las 9:45 9:45, estoy diciendo bien, ¿no? Sí, 9:45 nos conectamos. Y después les paso el enlace de la profe. Bueno, entonces, teoremas de continuidad. Continuidad en un intervalo. La continuidad con un intervalo tiene que ver con que si la función es continua en un intervalo cerrado, o va a ser continua en un intervalo cerrado AB, cuando lo sea en todo punto interior al intervalo, o sea que lo sea en el intervalo abierto AB, y además cumpla que el límite para cuando x tiende a de la función sea igual a f de a, pero para cuando x tiende a por derecha, y que el límite para cuando x tiende a b por izquierda de la función sea igual al valor de la función en el punto, ¿sí? Entonces, en ese caso se dice que la función está acotada. Vamos a ver un ejemplo que va a ser mucho más clara esta idea. Fíjense, acá vemos gráficamente, ¿sí?, que esta función es continua en el intervalo cerrado -3, 3. Ahora, ¿qué dice el teorema de continuidad que vimos recién? Que la función tiene que ser continua, ¿dónde? En el intervalo abierto, -3, 3, y además se tiene que cumplir la condición de continuidad o la definición de continuidad. ¿En qué forma? Cuando x tiende, decía, este es A y este es B, ¿no? Cuando x tiende a B por izquierda, ¿sí?, ese límite tiene que ser igual al valor de la función en el punto, ¿sí? En este caso, el valor de la función en el punto, si miramos acá la gráfica, voy a poner el puntero. El valor de la función en el punto, vemos que cuando x vale 3, la altura acá es 0. Y el límite, si me acerco por izquierda, el límite de la función para cuando x tiende a 3 por izquierda también es 0. Entonces, cumple la condición de, a ver si me da bolilla acá, la condición esta que nos planteaba. Y en este otro caso, ¿sí?, si calculamos límite para cuando x tiende a -3 por derecha, vemos que el límite nos da 0 y el valor de la función en -3 también nos da 0. Entonces, estaría cumpliendo con esta condición que nos decía acá, ¿sí? Entonces, el teorema de continuidad en un intervalo,
¿qué nos dice? Que la función tiene que ser continua. Para ser continua en el intervalo cerrado, tiene que ser continua en el intervalo abierto y además cumplir que este límite sea igual al valor de la función en el punto y que este límite sea igual al valor de la función en el punto. Si miramos acá, analíticamente, cuando calculamos límite para cuando x tiende a menos 3 por derecha, nos da 0, menos 3 por derecha quiere decir que nos acercamos por valores mayores. Entonces, por valores mayores, ¿qué será? Menos 2,999, ¿sí? Entonces, ponemos ese valor acá, ¿sí? 9 menos ese valor, que es apenas más chiquito que 9, es algo que tiende a 0, y la raíz de algo que tiende a 0 nos dará 0. Y en el caso del límite para cuando x tiende a 3 por izquierda, nos acercamos acá porque por valores menores que 3, tomamos 2,99, ¿sí? Y entonces, ¿qué valor tendremos acá? Ponemos ese valor acá, ¿sí? Restamos, ¿y qué vuelve a ocurrir? Lo mismo que antes, ¿sí? Porque está elevado al cuadrado esto. Entonces nos va a quedar, ¿sí? Acá un valor apenas más grande que 0, y la raíz cuadrada de este valor nos dará 0. ¿Y coincide con qué? Con el valor de la función en el punto. El teorema de Bolzano, ¿qué dice? Que si tenemos una función continua en un intervalo cerrado AB, con los valores de la función en esos extremos de distintos signos, entonces existe un punto C que es intermedio o pertenece al intervalo AB, donde el valor de la función en ese punto C se anula, ¿sí? Entonces fíjense que tenemos la gráfica de esta función, extremo A, extremo B. Entonces, ¿qué ocurre? El valor de la función en A es negativo, porque está por debajo del eje X, y el valor de la función en B es positivo, porque está por encima del eje X. Entonces, ¿qué dice el teorema de Bolzano? Que si los valores de la función en los extremos son de distintos signos, ¿qué pasa? Existe, ¿qué? Un valor C. Entonces acá tenemos el valor C. El valor C, ¿qué ocurre? ¿Qué cosa? El valor de la función en ese punto C es igual a 0. O sea, ¿está dónde? Sobre el eje X. Otro teorema, el teorema de Weierstrass, dice que si la función es continua y está definida en un intervalo cerrado, entonces al menos alcanza un valor máximo y uno mínimo absoluto en dicho intervalo. Por ejemplo, para esta función siempre hay que ver cuál es el máximo y cuál es el mínimo, ¿no? Y absoluto, ¿qué quiere decir? Para todo ese intervalo. Entonces, el mayor valor que asume la función, aquí en el intervalo AB, ¿sí? El mayor valor, o sea, la mayor altura, está para x1. Y el menor valor que asume la función, o sea, la altura más pequeña en todo este intervalo, es x2. Entonces, ¿qué dice el teorema de Weierstrass? Que la función alcanza al menos un valor máximo y uno mínimo absoluto en dicho intervalo, ¿sí? Entonces, función continua, ¿sí? Definida en este intervalo, hay un máximo absoluto, un mínimo absoluto. En este caso son valores intermedios, ¿sí? Pero como el intervalo es cerrado, podría ser alguno de esos valores extremos según cómo estuviera definida la función. Descargamos GeoGebra en la compu. Tenemos otro instructivo para cuando lo usamos en el celular. Y otro instructivo, que es el que yo les digo que vean y ahí les hago sugerencias, que está en video, que lo tienen en la lista de reproducción de análisis, ¿sí? El instructivo está en el video, más que nada, intenta hacer un tutorial, pero no es exclusivamente un tutorial sobre GeoGebra, sino que vemos las 2 o 3 cositas de GeoGebra que necesitamos para graficar las funciones y que eso nos ayude a analizar funciones. En general lo que van a hacer ustedes es que, dada una función, o sea, la ecuación de una función,
van a hacer un análisis y describir sus elementos, ¿sí? Cuál es el dominio, cero la función y ordenada al origen, si tiene asíntotas, si tiene determinadas características. En medida que vayamos avanzando en las herramientas de análisis, bueno, vamos incorporando el análisis de más características de la función. Entonces, ¿la idea cuál es? Que esta herramienta gráfica, que es el GeoGebra, nos ayude a vincular la expresión algebraica con la gráfica y a analizar funciones. Por ejemplo, a ustedes les puede pasar que tienen que analizar una función, tienen su ecuación, hacen una parte del análisis, pero no logran graficar. Entonces puede ser que el análisis esté mal, que algo no se estén dando cuenta. Entonces, ¿qué pueden hacer? Recurrir al GeoGebra para que los ayude a pensar en qué están haciendo bien, qué están haciendo mal, qué cosas vieron, qué no vieron. De todos modos, el GeoGebra no es que nos va a contar todo sobre la función que tenemos que analizar, sino que nosotros tenemos que tener algunos cuidados, porque hay cosas que el GeoGebra no nos va a mostrar y que nosotros vamos a tener que darnos cuenta, ¿sí? Aún así, es una herramienta útil que nos puede ayudar a pensar y analizar funciones. Entonces, para eso, tienen, ¿sí?, todas estas funciones para analizar. Estas tres están analizadas en el video, están las tres en uno de los instructivos y esta sola en otro, ¿sí? Y tienen que ver cuál es el dominio, las raíces o ceros, ¿sí? Cuando haya asíntotas, bueno, también asíntotas, y para qué valor o valores la función es discontinua y clasificar, ¿sí? Siempre justificando desde la teoría, ¿sí? Entonces, habría que empezar a ver, de trabajar esto y ver de poder hacer esa clasificación en base a la teoría que hemos visto. Luego, pregunta, ¿para qué valor o valores la función no es derivable? Eso lo vamos a dejar para cuando veamos la idea de derivabilidad, que será, supongo, la próxima clase si llegamos o si no la siguiente.